Hace más de 200 años el río Magdalena era una ilusión, especialmente para el libertador Simón Bolívar, para John Elbers y para inversionistas de Barranquilla y del resto de Colombia. Después se volvió una frustración y ahora es otra vez una esperanza, pero con grandes posibilidades, gracias a la inversión del Estado y de los empresarios privados. Vamos todos por el río Magdalena. El calado era para 18 pies. Hoy en día, con las obras que se hicieron, se redujo el dragado y se incrementó el calado de las embarcaciones. Hoy estamos hablando de embarcaciones que entran con un calado de 33 pies. Lo mismo va a pasar allá. Las obras van a permitir una administración de los sedimentos, de tal manera de que esos sedimentos no se tengan que estar dragando, sino que el río transporte lo que naturalmente debe transportar y los sedimentos sólidos gruesos se vayan reacomodando de manera mecánica, pero ya son sedimentos que no van a alcanzar a ser el 2-3% del volumen total de sedimentos que el río normalmente transporta. Doctor César Cabaño. El día de ayer, lunes 11 de mayo, Portafolio del Tiempo, en su editorial, plantea, comillas, una bola de nieve, presente sería un interrogante relacionado con la erosión. ¿Se han tenido en cuenta todos estos estudios en este proyecto? Sí, se entiende que el problema de erosión de la cuenca del río Magdalena y Cauca es un problema de origen geomorfológico. Es decir, si bien es cierto, podemos acentuar la cantidad de sedimentos con el mal uso de los suelos en la cuenca. El que la cuenca lo suelte de manera natural pues, ha sido, digamos, una constante. Y este proyecto, digamos, tiene en su concepción la forma de reacomodar esos sedimentos que están en su mayoría en disolución para permitir el tráfico de la flota naviera solamente con lo que son las obras de encostamiento y la remoción oportuna y específica de las barras que se forman naturalmente. Entonces, sí, este proyecto, digamos, prevé eso. Eso es el origen pues, del diseño del proyecto. Gracias, doctora. Una pregunta dirigida al doctor Gutiérrez. La he tomado porque realmente tiene una gran importancia cuando estamos hablando de nuestro nuevo puente Comarejo y estamos hablando de esta gran inversión. Bien, se relacionan los dos proyectos y probablemente por eso surge una pregunta. ¿Por qué incrementar el galgo del nuevo puente Comarejo si la profundidad a partir de este puente será de 7 pies? Se van a construir 2 terminales de agua por punta, Boca de Ceniza y Sociedad Portuaria. En la desembocadura, la tendencia mundial es construir las terminales por más cerca, lo más cerca posible. Doctor Pedro. Exactamente, el gobierno nacional acaba de completar la construcción del nuevo puente, cuyas características están dirigidas a permitir la navegación por debajo de él, toda vez que se proyectó con un galgo de 46 metros. El proyecto de Magdalena establece como condición que a partir del puente Comarejo hacia Aguadativa, la profundidad que debe garantizar el contratista navelera es de 7 pies. Realmente hay un interrogante. No soy yo quien debe dilucidarlo. Lástima que la señora ministra no está aquí en este momento, el asesor. La ministra, el doctor Feltre, tal vez tenga una respuesta para eso.
Bien, con esto terminamos la parte de las públicas. Buenos días a todos. Muchas gracias a la revista Semana, en su foro Semana, con Magdalena del Ministerio de Transporte, por la realización de este foro y dar la oportunidad de poder compartir con ustedes todos los temas que se vienen haciendo desde el gobierno central en su esfuerzo de infraestructura para impulsar el tema de intermodalidad en el país. En el tema del foro y el panel que me corresponde es el desarrollo alrededor del proyecto, o sea, todos los temas que se deben desarrollar en torno al proyecto de recuperación de la APP del río Magdalena de 2.5 millones de euros. Conmigo me acompañan el día de hoy el doctor Víctor Peña, vicepresidente comercial de la Naviera Fluvial Colombiana, el doctor René Puche, presidente de la Sociedad Puerto de Barranquilla, y el doctor Alejandro Costa, presidente de Impala Colombia. Lamentablemente hoy no nos acompaña el doctor Edgar Higuera. Hubiera sido bastante interesante que nos acompañara, pero tuvo unos compromisos y se cruzó con Andy Nacional. Me dejaron un mico colgado. Aunque esto era un tema que si bien ya el gobierno nacional lo sabe, hay que hacer unas precisiones. Doctor, no se me ría, que ya se me escondió. Con el solo levantamiento del gálibo del puente a 46 metros, los buques que hoy hacen su ingreso solamente son de 8.000 toneladas de capacidad de peso muerto. Con la sola subida, y sabemos que ese tramo hasta el puerto de Pinza tiene profundidades mayores a los 7 pies, lamentablemente digamos la PDP quedó en 7 pies. Los buques podrán hacer su ingreso hasta, lo que se ha estimado, hasta 22.000, 24.000 toneladas. O sea que puede haber un impacto directo solamente con el tema de la subida del gálibo del puente. Ahora bien, el tema en cuestión ya está, digamos, en la mesa de Cor Magdalena y del Ministerio para ver qué solución se le da mucho más allá de la construcción del puente, que es a partir del año 3, después que se inicien obras. Entonces, digamos, para la tranquilidad del desarrollo del Atlántico y del Magdalena, digamos, eso ya está en la agenda del Ministerio y obviamente estamos buscando las soluciones a futuro que puedan permitir el paso de grandes embarcaciones de hasta 30.000 toneladas hacia ese sector. Contestada la pregunta, doctor, entonces vamos a seguir con nuestro panel. Pero antes quería hacer una precisión del panel anterior que fue sumamente importante y del discurso que dio el director de Cor Magdalena, el doctor Carlos Núñez, y es pensar un poquito en la historia de Colombia. La historia de Colombia se desarrolló a través del río Magdalena. Ya está claro que todo el desarrollo se hizo a través del río sin ninguna APP. Quiere decir que los navieros tuvieron que enfrentar los problemas que hoy en día han enunciado todos los expertos acá en los sitios de dificultad, de paso dificultoso, pero la ventaja del APP es que nos va a garantizar el tránsito. Quiere decir, en el sector de Barranquilla, lo que hemos padecido acá todo el tiempo, que es cuando nos salen las dunas de fondo, salir corriendo a ver cómo las resolvemos, pues hoy en día debería quedar despejado a través del contratista navaleno, del consorcio, de que se puedan dar soluciones prontas y puedan hacer ingresos los buques, ya que la idea es garantizar 11.49 metros y 12.12 metros en los últimos 2 kilómetros. En la parte hacia arriba, es sabido, y el COMPES 3758 habla de embarcaciones de 7.200 toneladas. Hay casos de éxito en el río Magdalena de 10.000 toneladas, que el doctor Víctor Peña no puede hablar de eso, y de hasta 12.800 toneladas desde Tamalameque a Barranquilla. O sea que, digamos, si bien nos vamos con 7.200, ya existen casos de éxito de poder navegar en Magdalena con mucho más capacidad, que pueden dar unos fletes mucho más competitivos. Ahora bien, ¿qué nos da el tema del APP? Definitivamente un tema de garantía a la navegación. Y con el tema de la garantía a la navegación, el Ministerio de Transporte no solo ha entendido este proceso como columna vertebral de Colombia, se han invertido 47 billones de pesos en temas de autopistas y otro tanto en el tema de ferrocarril para darle la conectividad al tema intermodal. El intermodalismo en Colombia ya se conoce hace muchos años, lo venimos practicando.
lo olvidamos, pasamos del multimodalismo al monomodalismo, ahora otra vez vamos a hacer un esfuerzo para regresar al multimodalismo. Entonces, con el proyecto del APP tenemos claro que no solamente es un esfuerzo del gobierno central, es un esfuerzo de todos los colombianos, que realmente tenemos que ver el río con diferentes ojos, atrevernos a trabajar el río. Yo me acuerdo que una vez se hicieron el transporte de los CKD hasta Mangué, los remolcadores, ¿hace cuánto? En el 2002. O sea, ya hay casos de éxito que se vienen transportando por el río Magdalena. El río Magdalena es navegable, que vamos a hacerlo más navegable, sí, afortunadamente. Hoy se está moviendo nafta desde Barranquilla hasta Barranca Bermeja. Creo que, si mal no estoy, son 10.000 barriles por día. Se está transportando granos desde Barranquilla hasta Gamarra por el puerto de Colcor. Ya quedó habilitado el puente para el paso de tractomula y hoy en día pues, va subiendo en acero. Estamos con, obviamente, lamentablemente el carbón no está permitiendo pues, las cargas de compensación, pero ya se están moviendo esas cargas. Quiere decir que hoy en día hay movimiento de carga y hay que apostarle más al río. Pero con esto en mente de que ya hoy en día es viable y cuando se hagan las obras pues va a ser mucho más fácil todo lo que se está haciendo del Ministerio de Transporte, el tema de controlar la navegación por satélite, el tema de la nueva reglamentación, el nuevo plan maestro fluvial que lo deben entregar los holandeses a partir de septiembre, pues sin duda vemos un panorama mucho más placentero en tema de logística de parte de Colombia. Entonces, con esto en mente y el tema de hoy para nuestro panel, el desarrollo alrededor del proyecto, le doy la palabra al doctor Víctor Peña, vicepresidente comercial de la Universidad Federal Colombiana. Gracias, doctor Prefe. Ante todo, nuestros saludos y agradecimientos a Foro Semana, al doctor Carlos Núñez de Cor Magdalena por esta gentil invitación a participar en este foro y por supuesto a todos ustedes por asistir. Voy a presentar una visión rápida de cómo pensamos, desde nuestro punto de vista, cómo se ha desarrollado el tema de transporte fluvial en el país. Perdón, ¿pueden cambiar? Estas son fotografías que seguramente han visto en muchas presentaciones anteriores, pero muestra gráficamente lo que se ha venido mencionando ya, cómo retrocedimos en el tema de transporte de carga por el río Magdalena, en el tema de intermodalismo. Miren la situación a finales de los años 50, miren a Puerto Salgar, a Barranca Bermeja, por supuesto Barranquilla, Puerto de Río, con un movimiento bien importante de carga. Y miren, varios años después, en el 2001, cómo se hacía el transporte de fertilizantes por el río Magdalena. El retroceso es claro, es evidente. Sin embargo, en ese momento, en el primer gobierno del presidente Uribe, se hizo un gran acuerdo entre el sector privado y el gobierno nacional. Básicamente, el gobierno nacional adelantaría las inversiones necesarias para recuperar las instalaciones portuarias que habían sido construidas años atrás, pero que por supuesto necesitaban intervención. Y el sector privado se encargaría de hacer las inversiones en la flota, en remolcadores, en planchones, en botes necesarios para reactivar el transporte de carga por el río Magdalena. Fue así como el gobierno nacional, a través del INVIDIAS, realizó la construcción en ese mismo sitio de la foto donde están descargando los fertilizantes a hombro del terminal de Galán, que ya está en operación. Se adelantó la reconstrucción del terminal fluvial de Puerto de Río. Por parte del sector privado de la Naviera Fluvial Colombiana, adelantamos la construcción de botes multipropósito para transportar no solamente hidrocarburos, sino también cargas sobre cubierta.
Eso facilitó el transporte de aceros, de cementos, como estamos viendo. Fuimos pioneros en el transporte de cereales a granel por el río Magdalena. Se modificaron varios botes, 10 de ellos, para transportar también cereales desde la costa hacia el interior e hidrocarburos de regreso. Fuimos pioneros también en el transporte de contenedores, como bien mencionaba Antonio Felfe ahora. Se modificaron varios botes, 25 para el transporte de contenedores desde la costa hacia el interior. En fin, se fueron dando las condiciones para atraer de nuevo esas cargas al río Magdalena. El siguiente tema por mejorar, por supuesto, era el tema de la navegabilidad. Lamentablemente los esfuerzos del gobierno, de los dos gobiernos de Uribe, se centraron solo en el tema portuario y no hubo la voluntad política, hay que decirlo, para adelantar la recuperación de la navegabilidad del río Magdalena. Conscientes de que en algún momento en el futuro un gobierno nacional iba a tener la voluntad política para sacar adelante este proyecto, seguimos desde el año 2006 con los diseños en convenio con Magdalena a través de la Federación de Navieros FENANI, los diseños de las zonas de encauzamiento, y precisamente por haber comenzado tan temprano, al iniciarse el primer gobierno del presidente Santos, con el doctor Augusto García a la cabeza de Cor Magdalena, ya se tenían los diseños en una fase que permitían abrir el proceso de la APP. Fue eso lo que facilitó, entre otras cosas, que esta fuera la primera APP del país. En un foro similar a este, por allá en el año 2010, cuando hicimos la evaluación de lo ocurrido durante los dos gobiernos del presidente Uribe, y cuando nos preguntaban qué faltaba aún por hacer, qué había quedado por hacer, mencionábamos que era necesario tener un norte, tener un plan maestro, y efectivamente, por Magdalena, a través de Hidrochina, logró la formulación de este plan maestro, que es una hoja de ruta, es lo que han hecho los países desarrollados con sus cuencas fluviales. Quedaba pendiente el tema de elevar esto a política de Estado. No puede ser un afán de un gobierno, tiene que ser una política a muy largo plazo, de nuevo como ha ocurrido también en otros países. Y mencionábamos la necesidad de comenzar a mejorar la navegabilidad del río de manera inmediata, cosa que obviamente se comenzó a hacer y que ya hoy estamos recogiendo los frutos con el inicio de la concesión. Pero llegamos al tema del desarrollo integral del río. Aquí todavía sentimos que hace falta esa voluntad política para desarrollar la cuenca de una manera integral, como lo han hecho en el Ródano, por ejemplo, o en el valle del río Tennessee en los Estados Unidos. Un desarrollo integral que lleve a articular los diferentes temas alrededor de la cuenca: la generación de energía eléctrica, el turismo, el medio ambiente, es decir, todas esas actividades, además de la navegación, que lleven a un desarrollo integral total de la cuenca. Como ven en la diapositiva, estos ejercicios que se han adelantado de manera juiciosa por otras entidades como la TVA en los Estados Unidos o la CNR, la Compañía Nacional del Ródano, en Francia, requieren no solamente la voluntad política, sino un compromiso a muy largo plazo, de muchísimos años. Por eso creemos que si se ha hecho la tarea, como se hizo en la Constitución del 91, de crear una entidad como Cor Magdalena, que en principio se pensó a imagen y semejanza de la CNR, creemos que es el momento de ver cómo se han desarrollado otras entidades como Cor Magdalena, en el caso de la TVA, en las que sus principales misiones tienen que ver precisamente con ese desarrollo integral de la cuenca. Es un llamado a que miremos más allá de la navegación, miremos más allá
de la actividad portuaria el desarrollo del río Magdalena. Concluyo diciendo que celebramos este grandísimo paso, este monumental paso que se ha dado con la concesión para recuperar la navegabilidad del río. Es un paso fenomenal, ansiado durante mucho tiempo. Sin embargo, debemos ser conscientes que para las nuevas generaciones es conveniente, es necesario comenzar a pensar más en grande todavía y pensar en el desarrollo integral del Magdalena. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Víctor Peña por su presentación, y sumamente importante la reflexión que él hace, ya que la ley 161 de 1994, como muy bien él lo dice, es reflejo del río Ródano en Francia y todo lo que se ha hecho en el desarrollo en esa nación. Es importantísimo la capacidad de generación que tiene el río Ródano, es importante. Por eso Cor Magdalena, cuando fue creado en su junta directiva, pues tiene, digamos, la presencia de los ministros de Minas y Energía, y eso ha sido uno de los temas que se ha tratado mucho al seno de Cor Magdalena, y ojalá pues obviamente nos llevamos esa reflexión, Víctor, para el gobierno central, para que no solamente sea un tema de navegación, sino que sea un tema de desarrollo integral del país. Ahora pues continuamos con el doctor Alejandro Costa, para que nos va a hacer su presentación. Bueno, muchas gracias. Gracias a Foro Semana, al director de Cor Magdalena, Carlos Núñez, y a Antonio, asesor de la ministra de Transporte y experto en estos temas fluviales y promotor y pionero del desarrollo del río Magdalena con todos los beneficios que esto nos trae a Colombia. Asimismo, saludo a Víctor y a René, que están conmigo y en el panel, que también son ejes fundamentales, han sido ejes fundamentales de promover la Barranquilla que queremos y el desarrollo del río. 4 slides. Nosotros como PALE llevamos 3 años en el país y estamos construyendo lo que nosotros vemos la visión de futuro y un modelo de negocio hacia lo que el río Magdalena puede traer. Entonces voy a comentarles un poco lo que hemos desarrollado a la fecha, lo que estamos haciendo en Colombia, qué oportunidades vemos y cómo sentimos el río Magdalena en nuestra operación temprana. Cabe notar que no tenemos la experiencia fluvial del río Magdalena, tenemos experiencia fluvial de navegación de otros ríos del mundo, tenemos experiencia de multimodalismo en otras partes del mundo. Entonces es bien importante para nosotros la información que hemos recogido durante el primer mes de operación, que es muy diciente sobre lo que el río Magdalena puede hacer, va en línea con lo que nos han manifestado los presentadores anteriores. Básicamente la oferta de Impala va en línea con el desarrollo integral del gobierno, el desarrollo integrado del río, la política macroeconómica del gobierno y el desarrollo del Ministerio de Transporte de desarrollar corredores inteligentes. Impala en Colombia está estructurando 2 corredores inteligentes para promover el comercio exterior y la distribución de carga nacional. Uno hacia el Caribe, que es el transporte multimodal usando Barrancabermeja como punto de transferencia de carga y navegación fluvial hasta Barranquilla por el río Magdalena, y la otra inversión es por Buenaventura, donde somos los mayores accionistas y controlantes de la concesión del ferrocarril del Pacífico. Entonces estamos promoviendo el multimodalismo en ambas costas y en ambos frentes. Básicamente nosotros tenemos una visión distinta o una oportunidad diferente a la que normalmente se mira el río Magdalena y se mira el multimodalismo. Aquí vemos la estructura carretera, férrea y fluvial de Colombia, solo para resaltar que todas van paralelas al río. Es decir, llevamos 100 años intentando reemplazar el río que ya estaba ahí. Sin embargo, es bienvenido porque los clientes y el comercio necesitan alternativas de transporte, y es lo que estamos generando con el multimodalismo. El comercio del país necesita opcionalidad para determinar qué tipo de carga va por cada medio de transporte, y eso es lo que estamos promoviendo. El multimodalismo solo complementa el transporte terrestre, no lo reemplaza. Importante para nosotros, y por eso lo comentaba anteriormente, que nosotros no vemos el multimodalismo solo ligado a la carga internacional o de comercio exterior.
nosotros tenemos una gran oportunidad en la carga nacional. Esto es de un estudio que no es nuestro, es un estudio del Coplan, donde cuando estaba analizando las oportunidades de centros logísticos multimodales definidos por el gobierno, encuentran que a una terminal en Barrancabermeja, acorde con la información del 2012, le correspondería un volumen mínimo de 3.2 millones de toneladas al año de carga nacional existente. Entonces, desarrollamos puertos pensando en que hay que competir por los 8, 10, 12 millones de toneladas de comercio exterior, cuando realmente la integración del medio multimodal y la integración del río Magdalena nos permite ver un universo muchísimo mayor, que es los 40 millones de toneladas que se mueven anualmente en ese corredor. Entonces los invito a pensar distinto, y es lo que estamos mirando nosotros, cómo somos una alternativa no solo para la carga nacional, no solo para la carga internacional, sino para la carga nacional. Esto obviamente trae beneficios a absolutamente toda la industria de la cadena logística integrada, terminando o iniciando con los puertos oceánicos en Barranquilla, que tendrían un mayor volumen de carga marginal a los números que tiene hoy en día, y hacia allá debemos trabajar. Cómo incentivar la migración de carga del medio carretero al modo intermodal, de tal manera que todas las partes de la cadena ganen para que el país gane eficiencia. En ese sentido que está invirtiendo Impala, aquí vemos varias fotos de lo que tenemos hoy en día. La primera foto con la mancha amarilla, como la llamo yo, es la terminal portuaria en Barranquilla, una concesión que compramos el año pasado, que está en una etapa de estudio y desarrollo. La segunda es nuestra terminal o astillero fluvial, también en el departamento del Atlántico, donde tenemos hoy la gran mayoría de nuestros equipos que ya empezaron a navegar. La tercera foto es una foto de CESMAR, que es la Escuela Pública para la Navegación, que es me atrevo a decir, y que es la escuela más moderna de Latinoamérica para enseñar navegación fluvial y marítima, abierta al público de la Fundación Impala. Abajo vemos algunos equipos ya en operación en Barrancabermeja, un remolcador con algunas barcazas de crudo descargando, y barcazas de carga de proyectos que hemos comprado. Y abajo, una foto aérea de hace unas 2 semanas de lo que es el terminal que estamos desarrollando en Barrancabermeja. Es un terminal que ya empezó operación temprana, es un terminal de 50 hectáreas, son más de 400 millones de dólares de inversión, 1.2 kilómetros de muelle de atraque. Ahí vemos la construcción de los tanques para operación futura, y todo ese terminal va a estar listo antes de que acabe este año. Sin embargo, ya el terminal empezó operación, ya estamos trabajando desde ese terminal hace más de 5 semanas, 4 o 5 semanas, y estamos movilizando carga entre Barranquilla y Barrancabermeja. Interesante que estamos moviendo más carga de subida que de bajada, ¿sí? Estamos moviendo nafta, es el principal producto de carga de importación, que es diluyente para las compañías petroleras, donde la función de Impala es tomarlo en un puerto en Barranquilla, llevarlo a las barcazas, navegar hasta Barrancabermeja y entregarlo en los pozos de inyección, complementando el transporte multimodal, río, terminal fluvial, camión, arrancando con puerto oceánico. Ahora, algunas de las cifras, empezamos hace 5 semanas y todos hablan de que el río es navegable, de que no es navegable, de que en 1923. Nosotros somos nuevos en Colombia, no tenemos experiencia anterior a lo que venimos haciendo hace 5 semanas, pero en estas 5 semanas, que es un río sin agua, un río seco, un río con problemas, ya hemos movido más de 457.000 barriles de carga líquida, de nafta, 24.000 toneladas de carga seca. ¿Sí? Esto equivale a haber movido 73.000 toneladas en las últimas 4 o 5 semanas. Estamos cargando a 6 pies y medio, ya tenemos oportunidad de cargar a 7 pies en el río como lo tenemos. Ya estamos navegando 24 horas. No se necesita más que la tecnología básica para poder navegar 24 horas. Ya tenemos velocidades promedio de 10 kilómetros por hora arriba. Tenemos tiempos de navegación entre Barranquilla y Barrancabermeja, hoy de 4 días y medio, navegando 3 días 24 horas, y el último día solo navegando con la luz del sol, porque es cuando pasamos por las poblaciones que no queremos irrumpir. Tenemos generados desde Barrancabermeja casi 1.700 viajes de camiones. Ya estamos activando esa política de ese transporte multimodal, ¿sí? Y tenemos hoy en Colombia más de 100 equipos disponibles para mover y promover la logística en el país, y estamos haciendo una inversión igualando la cifra que el gobierno ha puesto en el río, porque creemos en Colombia, estamos invirtiendo más de $1.000 millones que
estamos seguros que le traerán progreso al país. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro, presidente del Parlamento. Bueno, creo que su presentación ha sido suficientemente clara y me gustaría rescatar el tema de la carga nacional y aprovechar la presencia aquí del doctor Juan Manuel José. Cemento. El cemento se distribuía en los municipios ribereños, en Puerto Nare, cemento blanco, río abajo, en embarcaciones de 400 toneladas cada uno. Eran embarcaciones de 35, 40 metros por 9 y hacía esa navegación sin APP, simplemente aprovechando el agua que tiene el río Magdalena. Y desde las plantas de cemento que estaban en la costa se hacía lo inverso con cemento gris. Igualmente monómeros por lo venezolano hacía su distribución vía río. Tenía una bodega de distribución de mangue y de ahí le distribuía a todo ese sector de consumo. O sea que el río, si uno mira las estadísticas que inclusive los panelistas anteriores nos han dicho de lo que se movilizaba en los años 20, de 400.000 toneladas, en los años 50, la década de los 50, llegamos a estar en 5 millones de toneladas, hoy pues escasamente estamos en 1.400.000, ¿no? Obviamente se desapareció 1 millón y pico de toneladas de carbón que esperamos recuperarla pronto. O sea que el río sí es navegable, por eso es que lo que digo, ese renacer del río es volverlo más navegable, volverlo más seguro y realmente no estar peleando con la influencia del tiempo. Lo otro que me gustaría aprovechar de lo ya establecido es las diferentes migraciones de carga en los polos. Es el apoyo que necesitamos de los generadores de carga para creer en el multimodalismo, creer que sí es factible. Y lo hemos dicho en el foro de la semana anterior, lamentablemente un remolcador, pues una barcaza son 1.000, 1.200 o hasta 2.000 toneladas. Eso necesita para llenarse, no es lo mismo un camión o 2 camiones o 3 camiones. Entonces todos tenemos que aportarlo porque no es solamente transportar un solo producto en el río, sino tenemos la capacidad de movilizar múltiples productos por el río Magdalena y eso obviamente los costos fijos a mayor volumen se reducen haciendo esto muy eficiente. Ahora aprovecho para darle la palabra al doctor René Puche, presidente de la Sociedad Puerto de Barranquilla, para que haga su exposición. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias a Foro Semana por esta invitación, por Magdalena, Carlos, por ayudarnos a ser parte de este importante foro, mis compañeros panelistas, Antonio, precisamente un honor que nos representes como costeño ante el Ministerio de Transporte. A Víctor, Alejandro, muchas gracias. No voy a hablar de Barranquilla, sin embargo, me han dejado hablar de muy grande y hablar de último. Cuando uno habla de último tiene que tener mucho cuidado porque ya todos lo han dicho. Entonces trataré de enfocarme desde un punto de vista diferente. Pero quiero empezar un poco hablando sobre, obviamente, nuestra amada Barranquilla, que para mí es algo que no puedo evitar empezar una charla de este tipo hablando de Barranquilla. Y de eso que ha venido pasando en Barranquilla se debe exclusivamente a esa sinergia que se ha lograr, valga la redundancia, entre el sector público y el sector privado. Eso ha venido pasando ya desde hace algunos años, 2 o 3 administraciones atrás, y hoy vemos una Barranquilla fortalecida. Obviamente eso va ligado en temas de conectividad, vemos el corredor portuario que para nosotros ha sido una bendición, ese proyecto. Adicionalmente tenemos el proyecto de la segunda circunvalar que nos está ayudando a todo el tema de conectividad, a tratar de poner a Barranquilla como la ciudad logística, porque es importante que el gobierno también resalte la necesidad de que haya coherencia entre las instituciones del Estado. Ese proyecto de la navegabilidad del río Magdalena para nosotros, yo considero que va a convertir a Barranquilla como la plataforma logística, como la zona portuaria más competitiva de todo el país. Pero, ¿por qué? Porque tenemos la fortuna de estar ubicados en la esquina, como lo llama nuestra alcaldesa, en la esquina del Mar Caribe con el río Magdalena, y esa ubicación la tenemos que aprovechar. Y Barranquilla se está moviendo hacia eso, hacia ser la Barranquilla, la ciudad logística que nosotros queremos. En el puerto de Barranquilla, para hablar concretamente de algo, nosotros venimos ya apostándole a ese multimodalismo, a ese río Magdalena, y venimos haciendo inversiones que en realidad le apuntan a eso. El año pasado hicimos un ejercicio donde no solamente definimos en qué vamos a invertir los próximos 3 años,
por eso 3 años me refiero a 2015, 16 y 17, sino también qué vamos a hacer nosotros para diferenciarnos, y no solamente diferenciarnos de los demás puertos del país, sino para poderle prestar a esos usuarios de importación, exportación, de comercio exterior del país los mejores servicios posibles. Entonces decidimos cambiar, que vamos a dejar de ser un puerto para convertirnos en una plataforma logística, anclados en algo muy importante que es nuestro río Magdalena, que es para nosotros la ventaja más grande que tenemos. Por eso nosotros cambiamos la visión del puerto y la llamamos que seremos una plataforma logística portuaria referente que desde el río Magdalena conecta a Colombia y el mundo. Y eso es lo que estamos haciendo. Estamos enfocando nuestros esfuerzos en brindar a nuestros clientes el mayor número de servicios posible dentro de nuestro puerto, con el fin de invertir y de aportar a la conectividad y a la competitividad de nuestros clientes. En eso hemos decidido invertir en 4 focos específicos, como son automatización de nuestro puerto, la seguridad, equipos e infraestructura que nos apoyen al crecimiento, no solamente el crecimiento de nuestro puerto, sino el crecimiento de nuestro país. Y esos proyectos van, muchos, dirigidos exclusivamente al río Magdalena. Al final del año pasado nos llegó finalmente un cargador de barcazas, por ahí está la foto, que nos permitirá, ya nos permitió porque hicimos el primer ensayo con el doctor Víctor Peña, con la vida fluvial el fin de semana pasado, que nos permite cargar 200 toneladas por hora de graneros. Ese ensayo salió bastante bien y eso es una inversión que hemos hecho porque le apostamos a la navegabilidad del río Magdalena. También tenemos la profundización de nuestros muelles, la finalizamos en marzo del año pasado, donde anteriormente teníamos profundidades diferentes en todos los muelles nuestros, en 6 posiciones de atraque, y hoy contamos con 11 metros de cota mínima, con una profundidad de 11 metros a cota mínima, lo cual le da tranquilidad a nuestros clientes de poder llegar a nuestro puerto, aprovechando también la estabilidad de dar acceso con buques de mayor calado. Hace poco recibimos un buque de 220 metros de eslora de 60.000 toneladas de peso muerto. Lo cargamos con 20.000 toneladas. También el año pasado recibimos un buque charteado por Ultracel con 38.000 toneladas. Son cifras que no tenían precedentes en la zona portuaria de Barranquilla. Entonces, le seguimos aportando a la competitividad y a la navegabilidad, y también hemos decidido aportar, nosotros somos accionistas mayoritarios, al igual que Naviera Fluvial, en la Sociedad Portuaria de Barranca, y el año pasado hicimos una capitalización del puerto de 3.000 millones de pesos, destinados, en parte tocó, el doctor Víctor tocó en su presentación, destinados a mejorar la infraestructura portuaria de Barranca con el fin de conectar efectivamente y eficientemente a la zona portuaria de Barranquilla con Barranca, algo similar a lo que está haciendo la compañía Impala, lo cual consideramos que es algo muy importante. El mapa de Colombia, si lo vemos en la pantalla, es un mapa totalmente que va de norte a sur, donde toda la conectividad, por lo hablamos ahorita de la vía férrea, la vía carretera y la vía fluvial va de norte a sur. Y necesitamos trabajar en la conectividad del país. Esa conectividad nos va a permitir mejorar la competitividad, se convierte en crítica, no un factor fundamental de comercio exterior. Y aquí quiero hacer énfasis en algo, y es que cuando hablamos de multimodalismo, nos seguimos refiriendo en nuestra mente a la carga de importación. Colombia sigue siendo un país netamente importador, donde la balanza, si mal no estoy, está de 70-30. Si queremos un multimodalismo eficiente, tenemos que promover el multimodalismo para la carga de exportación. Tenemos que tratar de nivelar esas cargas para poder tener frente de compensación. Y él lo decía Alejandro en su presentación, que decía que la mayoría de la carga va subiendo, que es la nafta que sube como diluyente. Necesitamos carga de bajada. Ya con Impala, para que vean la excelencia que estamos trabajando en algunos proyectos para poder generar carga en el interior del país que nos permita bajarla por el río, con el fin de buscar esa competitividad. Tenemos que trabajar en eso porque de otra manera, las inversiones que están haciendo el gobierno, que estamos haciendo los privados, hay que tener eso, hay que tener mucho cuidado. El sector portuario de Colombia ha hecho inversiones en los últimos 5 años que sobrepasan el $1 billón. La capacidad portuaria del país nos permite hoy en día manejar el doble de las toneladas que estamos manejando en cuanto a comercio exterior. O sea, las inversiones se están haciendo. El gobierno está haciendo lo suyo, inversiones de vías de cuarta generación, en la navegabilidad de la Magdalena, también ya empezaron a hacer inversiones en la vía férrea. Entonces, que tenemos que ir un poco más rápido, sí, es obvio que queremos ir más
más rápido, todos queremos ir más rápido, pero necesitamos trabajar en la conectividad del río con las carreteras. Tenemos que trabajar en esa conectividad para ser eficientes. Y adicionalmente a eso, yo considero también muy importante que tenemos que tener en cuenta el volumen. El volumen es importante y las diferentes cargas. Tenemos que desarrollar infraestructura en los sectores portuarios a todo lo largo del río. Quiero finalizar mi presentación con algunas cifras que considero interesantes, que no son mías, las encontré leyendo e investigando un poco para este foro y lo siguiente. En Colombia, el 73% del transporte de carga del país se maneja por carretera. ¿Y por qué solamente el 73%? Porque el 27% restante es carbón, que se maneja por vía férrea. De ese 27%, el 99% es carbón. Estamos dejando solamente entre el 1 y el 1,5% al río. Adicionalmente a eso, el multimodalismo en Colombia todavía no ha despegado, tenemos apenas el 1,5%. Con respecto, si lo comparamos con Europa, que estamos hablando del 60%. Entonces, nos falta mucho ahí por recorrer. En costos logísticos, en Colombia, el costo logístico corresponde al 19% del valor de nuestras ventas. 19%. Eso es una cifra bastante interesante si tenemos en cuenta que países de la OCDE estamos hablando del nivel del 6%. Estamos por lo menos unos 13 puntos porcentuales de diferencia en competitividad en Colombia. Adicionalmente, los costos logísticos en Colombia van al 23% del PIB. Eso es una labor ahí que tenemos que hacer cuando estamos compitiendo con países que tienen el 9%. Eso, yo quiero que tengamos eso como precedente y esas cifras donde nosotros no podemos seguir con un gap de falta de competitividad que pasa entre el 10 y el 15% con respecto a los demás países con los que competimos, en los cuales está México, que tiene un porcentaje muy parecido al nuestro. En la siguiente diapositiva es un poco repetitiva, pero un poco más obvia, donde se ve los diferentes medios de transporte y su porcentaje de participación, donde vemos resaltado el 73% de carretera para Colombia versus el 27% de línea férrea. Y miren los otros países, como Canadá, como México. México tiene un porcentaje muy parecido a Colombia en términos de uso de carretera, pero tiene una infraestructura vial más avanzada que Colombia. Mientras que en Brasil tiene un porcentaje menor, el multimodalismo se ha avanzado mucho más. Entonces, tenemos que pensar en multimodalismo, ¿sí? Pero tenemos, y la verdad que me hubiera encantado haber visto mucho más usuarios de los puertos, importadores y exportadores en este foro, para decirles que en realidad lo único que nos hace falta a nosotros para desarrollar un multimodalismo eficiente en Colombia se llama atrevernos. Tenemos que atrevernos a fallar, tenemos que atrevernos a que las cosas nos salgan mal. Es la única manera de perfeccionar. No podemos seguir haciendo y esperando que el gobierno o el sector portuario haga la inversión. Todos tenemos que invertir, así sea energía a este tema, que es la única manera como vamos a mejorar la competitividad del país. Muchas gracias. Muchas gracias, René, por tu intervención. Me gustaría rescatar varios puntos que mencionaste durante tu presentación y es un tema que nos lo llevamos, el tema de continuidad y coherencia en la necesidad del Estado. Yo creo que eso es supremamente importante y como mencioné anteriormente con el tema del plan maestro fluvial y los demás planes maestros, inclusive de intermodalismo que se está haciendo en el gobierno, una vez se tenga eso y lo entreguen, pues vamos a entrar al tema de reglamentación y para eso es importantísimo la cooperación y la colaboración y el apoyo de todos ustedes que son los que conocen la minucia para que toda esta reglamentación no solamente salga lo que estamos haciendo hoy, sino lo que viene a futuro. Estamos trabajando en el tema del RTO, que es todo el tema de manejo de cargas, y ya estamos pensando inclusive en qué va a suceder en todo el tema de exploración offshore del país, cómo vamos a hacer esa operación y tenemos que dejar toda esa reglamentación lista para que cuando esa inversión llegue ya tengamos la reglamentación en orden. Para eso estamos mirando todo el tema de expertos, porque Colombia no tiene ese experticio en el tema de manejo de offshore para que todas estas reglamentaciones queden. Otro punto supremamente importante, mencionaste el tema de las vías norte-sur. Yo creo que es importante resaltar que dentro de todo el plan de inversión que viene haciendo el gobierno en el modo carretero, próximamente viene el tema de Yuma, la vía de
comenzó con el puerto de Barranca Bermeja, la Ruta del Sol, la Ruta del Sol que viene de los Santanderes hasta Gamarra, la variante de Aguachica, que también ahorita próximamente la señora ministra estará con el vicepresidente y posiblemente el presidente de la República inaugurando esta variante. Ya estamos viendo todo este tema de conectividad, ya vemos que se está moviendo la carga, y también tiene la autopista de las Américas, que también es un tema transversal que conecta con nuestro modo de transporte. Entonces, digamos, el gobierno central ha entendido esto, ha entendido la problemática, ha entendido los beneficios que significa el tema del intermodalismo, y por eso se está haciendo este gran esfuerzo. Y, bueno, mencionaste algo que inclusive se me iba a preguntar, pero lo dijiste al final, y es el tema de atrevernos a... Yo creo que muchos, los que están aquí presentes, han sido aventureros del río Magdalena y ha dado un muy buen resultado. Pero aparte de atrevernos, ¿cuál es el otro ingrediente que nos hace falta? O sea, el gobierno está haciendo un esfuerzo, los privados están haciendo un esfuerzo. ¿Qué nos falta para que realmente esto despegue y realmente podamos ver los beneficios del intermodalismo, que obviamente todo el mundo conoce los beneficios que esto trae, pero realmente necesitamos los volúmenes de carga para que los volúmenes de hoy, si acaso, nos darán un 5% de diferencia con los diferentes modos de transporte terrestre. Pero si llegamos a los volúmenes que debemos llegar para unos convoy grandes, estaremos viendo reducciones del 40-46% en el tema del costo. Pero entonces, es atrevernos. ¿Y qué más? Le pregunto a Víctor Peña para ver qué puede responder. Tony, yo diría que ante todo la voluntad del generador de carga de utilizar el intermodalismo. El resto es buscar algún tipo de subsidio a los generadores de carga, como mencionaba el funcionario de Formatalena esta mañana, con los bonos de carbono y demás, pero es a muy largo plazo. Creo que el factor de mayor impacto para nosotros, y lo hemos experimentado en todos estos años, lo que hemos tratado de promover el transporte intermodal de carga utilizando el río Magdalena, es la voluntad del generador de carga de utilizar ese sistema. Y los ejemplos son muchos: Sofasa, la industria harinera y de cereales de Santander, las siderúrgicas, ni más faltaba el doctor Ruiseco con su nueva aventura de Ultracel. Ahí tuvimos también la oportunidad de hacer, con el apoyo de la Sociedad Portuaria de Barranquilla, un despacho descargando directamente de buque a las embarcaciones fluviales y llevando esa carga hacia el interior. Para mí eso es lo determinante, la voluntad del generador. Bogotá, que produce, como Cundinamarca, Antioquia, Santander, Valle, son los que producen, entonces nosotros nos mantenemos ajenos a eso. Los problemas de ellos, la solución la tenemos nosotros. Y si de una manera integrada y coherente logramos analizar esos retos, te aseguro que lo vamos a sacar adelante.